Capítulo número 17 ya, 17 solamente de este año, que os recuerdo que las charlas anteriores no las íbamos con recuento. 17 de este año del Jazz Sciencing y ya era hora de hablar de corazón, así que tengo muchísimas ganas de darle la bienvenida al invitado de hoy y sin más dilación vamos a ello. Muy bienvenido, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y nada, un placer estar aquí. Nana, el placer, de verdad, el placer es nuestro porque no sé si habías llegado a oír lo que estaba diciendo, que es la primera vez que tenemos a alguien de este campo, o sea que tengo muchas ganas. Seguramente ya te pido disculpas de entrada de que las preguntas van a ser súper básicas y súper de, pero ¿esto cómo puede ser? Ya pido disculpas. De hecho, además, mi especialidad es más de nanotecnología que de cardio, así que lo mismo si hacéis una pregunta que no sea básica de cardio, lo mismo hasta me pilláis, pero bueno, Bueno, a ver, ya saldremos. ya saldremos. Si tiene que llegar, llegará. Y además que buen apunte, porque me das pie perfectamente hilado para preguntarte. Primero, ¿cómo ha sido tu formación? ¿De qué background vienes? ¿Cómo acabas en el campo en el que estás ahora? Y luego también para dar un poco el contexto también para la gente de por qué estás aquí en concreto hoy con nosotros. Y es que tú también reaccionaste, ¿no? Me contactaste a través de un tuit que yo puse pidiendo investigadores bueno, haciendo como un llamamiento a investigadores que quisieran venir aquí a charlar. Y justo te lo preguntaba antes del directo, tú sí que haces cosas de divulgación, además de tu investigación. Y cuéntanos un poco, ¿no? Porque no todos los investigadores hacen divulgación ni tienen por qué hacerlo y está guay cuando llega gente que hace ambas cosas, sobre todo si esa divulgación no es en Twitch, que es un formato un poco diferente. Cuéntanos un poco tu recorrido. Y bueno, yo soy químico. Bueno, la gente que trabaja en nanomedicina siempre se dice de todos los campos que son muy multidisciplinares. En el caso de la nanomedicina es verdad. Hay gente trabajando en nanomedicina que son químicos, físicos, biólogos, ingenieros biomédicos. Hay un poco de todo que puedes abordarlo desde muy diferentes puntos de vista. En ese sentido, en la divulgación, a mí sí que me gusta bastante y, por ejemplo, en los centros del CSIC que estamos, cada vez se hace más, desde visitas de estudiantes que vienen a los laboratorios, a nosotros ir a dar charlas. Hay un festival, se llama Festival 10 a la menos 9, así todo seguido, como puedes saber en cuanto veis un poco de nanomedicina, porque se llama 10 a la menos 9 y consiste en ir a dar charlas a institutos, pues hablar de nanotecnología y nanomedicina para que empezara a que les pique un poco la curiosidad. Así que, quiero decir, a mí me gusta divulgar y creo que hasta cierto punto, hombre, obligados no estamos, pero yo Ujú. creo que algo de divulgación sí que está bien que todos los científicos, la mayoría, hagamos, pues porque no deja de ser que vivimos de fondos públicos y una forma también de devolver a la sociedad esa inversión es explicar fuera del paper que solo entienden cuatro gatos, explicarlo un poco más para todo el mundo, claro. Es curiosa la reflexión porque, bueno, aquí sí que es verdad que normalmente tenemos un perfil de investigadores que sí que están un poco más familiarizados con la divulgación, porque obviamente una persona que ya tiene cierto recorrido se puede animar más, ¿no? A venir aquí, que normalmente la gente no viene a divulgar a Twitch, entonces es un formato un poco extraño. Y claro, y si ya tienes un recorrido de divulgación te puedes animar un poco más, pero debo reconocer que hemos tenido personas que esta ha sido su primera experiencia divulgativa, digámoslo, y que bueno, y que no lo hacen de manera continua. Pero igualmente muchas veces hemos hablado de este tema, ¿no? De si todos los investigadores deberían divulgar o a lo mejor en la otra perspectiva que yo intento, o estoy casi convencida de que es mi opinión firme, es al menos todos los que quieran a darle las facilidades para que lo puedan hacer, porque el problema que muchas veces encontramos es que tienes que hacerlo con tus horas extra, obviamente no están cubiertas por nada de lo que tú quieras hacer, claro, y no te cuenta, además de que no te paguen, en muchas de esas actividades no te cuentan para tus méritos académicos, para el reporte anual, digamos, que tengas que hacer de
¿cuáles han sido tus actividades que justifican la financiación que recibes? Normalmente esas actividades divulgativas no contabilizan. ¿Cómo enfocarías tú? Como has dicho que en el CSIC ahora cada vez hay un poquito más de apoyo, ¿es un apoyo de cara a la galería o con pasta también? No, hombre, a ver, con pasta, sí, diría que con pasta no que te paguen por hacerlo, evidentemente, pero que al menos no te cueste pasta, que muchas Ya. veces te cuesta pasta, aunque solo sea por coger tu coche y trasladarte de donde sea. Eso está cambiando y, por ejemplo, hoy me pillas rellenando la solicitud de quinqueños, que es la primera vez que puedo solicitarla, y uno de los apartados que te puedes rellenar son actividades de divulgación. Ajá. Quiero decir que no es que eso vaya a hacer que te lo den o no te lo den, pero que si se tiene en cuenta que al menos si es un mérito más, pues a la altura de un congreso o yo qué sé, cosas más tradicionales. Con lo cual yo creo que sí que está cambiando. Yo veo mucha gente, claro, en el CSIC, si hablamos solo del CSIC, somos muchísimos investigadores y no sé qué porcentaje se dedica a hacer algo de divulgación, pero yo creo que está aumentando. Hay muchísimos colegas que están, algunos muchísimo más activos que en mi caso, pero todos, por un poco o mucho, casi todos, por ejemplo, aquí en el instituto, casi todos están más o menos implicados en algo. Aquí, por ejemplo, hay una actividad que a mí me gusta mucho, que es el taller de la aspirina, que es que vienen estudiantes de cuarto de la ESO, creo que era. Cuarto de la ESO vienen una vez al año, el grupo que quiera, y sintetizan ellos la aspirina. Entonces, desde cero sintetizan la aspirina y al final obtienen el polvillo de la aspirina y es... ven cómo es un laboratorio de química, ven lo que hay que hacer y ven que al final obtienes el productito que te puedes tomar si te duele la cabeza. Vamos. Qué guay, qué guay. Claro, es que cuando hablamos de divulgación, en realidad hay muchísimos formatos y muchísimas formas de realizar la divulgación, ya sea... Y también es bueno, ¿no? Es positivo reconocer todos los tipos de divulgación, porque una cosa es hacer un taller a estudiantes de cuarto de la ESO, otra cosa puede hacer un hilo de Twitter, que al fin y al cabo no dejas de comunicar la ciencia de manera entendible y accesible para todos los públicos, aunque sean en diferentes formatos o a diferentes públicos. Y me parece también, por eso me parece interesante la reflexión que has hecho o lo que has comentado de no dejamos de trabajar con dinero público, qué menos, ¿no?, que explicar en qué inviertes el dinero público o por qué nos quejamos de la situación actual, ¿no? Cuando pedimos y decimos, es que no hay suficiente o sea, no hay suficiente financiación en investigación y que la gente diga, bueno, pero es que, ¿qué hacéis con el dinero que ya tenéis, ¿no? Y claro, y efectivamente me gusta mucho esa reflexión porque no deja de ser muchas veces dinero público que para ti es obvio que tú devuelves a la sociedad con tu investigación, porque no es que estés intentando engañar a nadie, para ti obviamente tiene sentido y es cristalino, pero la gente sí que pierde, ¿no? Pierde el contacto y esto es uno de los motivos por los que yo también me animé a hacer esto. Era como, para mí está claro cómo funciona una vacuna. Y para mí es sencillo de entender que requiere unos pasos, pero la gente se siente engañada. ¿Cómo nos hemos separado tanto, ¿no? ¿Cómo se ha distanciado tanto la ciencia, la línea de la frontera de la investigación con el conocimiento general? Y obviamente es de agradecer a personas como tú que hacéis divulgación en cualquier ámbito, tanto en talleres de instituto como en hilos de Twitter o como estando aquí. Y obviamente te lo agradecemos. Sobre todo hoy que además vas a estar con nosotros. Entonces, tú, químico de formación, Eso es. y llegas a enfermedades cardiovasculares. ¿Cómo es esto? A ver, eso te decía al principio, ¿no? Yo, mi formación realmente que empecé en el postdoctoral es nanotecnología e imagen médica. Es decir, utilizar nanopartículas para diagnóstico mediante imagen médica. Entonces, un poco por casualidades del destino, nosotros acabamos el grupo en el CENIC, en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. Entonces, básicamente a nosotros lo que nos gusta hacer es nano e imagen y aplicarla a modelos animales. Estando en el CENIC, lo lógico y lo que teníamos a mano eran modelos cardiovasculares. Y aparte también nos gustó porque en nanomedicina me lo voy a inventar, pero el 90% de la gente trabajando en nanomedicina trabaja en cáncer. Entonces, también por hacer algo un poco distinto, que no sea siempre cáncer, que es súper necesario y genial que haya un montón de grupos trabajando, pero por hacer algo un poco distinto,
nosotros nos centramos en aterosclerosis, pero siendo sinceros, la principal razón fue la logística. Claro. El que si yo necesitaba un modelo murino de aterosclerosis, lo tenía en la planta de abajo. Si tenía que buscar uno de cáncer, pues tenía que complicarme mucho más la vida. Entonces fue por facilidad y bueno, luego ya por gusto. Luego ya dijiste, oye, pues no está tan mal al final esto, ¿no? Eso es muy... claro, es que muchas veces la pregunta de ¿y por qué utilizaste estas células? Y es como, ¿por qué las que tenía en el incubador? O sea, muchas veces la respuesta suele ser en este... Prosaica. Sí, en este ámbito de ¿por qué utilizaste este compuesto? ¿Por qué hiciste esta enfermedad? Y muchas veces es lo que tú dices, ¿no? Logística de... es un modelo que ya está marchando, que tienes fácil colaboración, porque nosotros somos muy dependientes de la tecnología de la que disponemos, los modelos que están desarrollados y el dinero, al fin y al cabo, también, que condiciona a todo. Entonces, si tú desarrollas unas nanopartículas que quieres testear en una enfermedad X cuyo modelo en animales no está desarrollado, eso se frena. O sea, se te queda con células y ya está. No te quedas estancado, no puedes saltarte el modelo de animal e ir a humanos, y en células solo puedes hacer hasta cierto punto, ¿no? Entonces, la necesidad de continuar desarrollando la investigación, a veces la respuesta es por el camino más fácil o por el camino más rápido, que es lo que ya esté desarrollado. ¿Te parece si nos cuentas un poquito de background de aterosclerosis o en general enfermedades o conceptos con los que tú te tuviste que empapar, entre comillas, ¿no? Porque claro, tú estás desarrollando estas nanopartículas y dices, vale, vamos a implementarlas en estos modelos. Me imagino que obviamente contando con la colaboración de las personas que desarrollaron los modelos y que sí que saben del tema, pero tú unas cosas mínimas tendrías que aprender, ¿no? Entre comillas, de cero. Sí, no, está claro. Al principio, claro, dependes más de los biólogos o médicos que están desarrollando el modelo, pero luego a base de usarlo, pues vas leyendo, vas estudiando y ya te terminas familiarizando con el modelo. Aterosclerosis, tengo una diapositiva. Sí. ¿Quieres ponerla? Porque digo que es Perfecto. bastante intuitiva, sobre todo para explicar cuál es el principal problema. O sea, la aterosclerosis, bueno, a veces se habla de arteriosclerosis o de aterosclerosis. La aterosclerosis es como un subtipo de la arteriosclerosis, y lo que se caracteriza la aterosclerosis es el desarrollo de placas de ateroma. Entonces, si veis en la imagen esta, si tenemos la arteria normal con el lumen y el endotelio que protege a la circulación, pues en circunstancias normales lo que tenemos unas uniones, esto me salía en inglés. No, Bueno, está acostumbrado mi chat a que yo le suelte cosas en inglés. O sea, tú tira para adelante que si no nos hacemos entender. La unión entre las ya me ha salido. La unión entre las células endoteliales que están aquí no hay hueco entre estas células endoteliales. En zonas donde hay un estrés mecánico, por ejemplo, la aterosclerosis suele aparecer en las bifurcaciones o en las ramificaciones de la aorta, por ejemplo. Ese estrés mecánico termina haciendo que las células endoteliales, en lugar de ser así alargaditas, digamos, se hacen más redondas y empieza a haber huecos entre ellas. En esos huecos, pues empieza a colar lo que tengas en la sangre, por ejemplo, el colesterol. Ese colesterol se empieza a acumular ahí dentro y una vez que entra, los macrófagos ven que hay algo raro y van a comérselo. Problema, que se acumula mucho colesterol, van muchos macrófagos, comen colesterol, se forman lo que se llaman células espumosas que terminan muriendo y generan una necrosis. Entonces, el remedio que intenta hacer el organismo para quitarse esas sustancias lo termina complicando todo, se desarrolla una cascada inflamatoria en la que se liberan citoquinas, etcétera, y lo que termina ocurriendo es esto que veis aquí, que es que empieza a acumularse sustancias en la pared de la arteria. Siendo muy simplistas, digamos que puedes evolucionar de dos formas. Si tú tienes una placa de aterosclerosis que tiene calcificaciones, que tiene proteínas estructurales como colágeno, fibrina y demás, pues esa placa se estabiliza, no crece más, y a lo mejor estás con esta situación, que se está reducido un poco el flujo de sangre ahí donde está esa placa, pero esta placa no evoluciona y puedes vivir toda tu vida con ella. De hecho,
un porcentaje elevadísimo de la población tenemos placas de aterosclerosis y no te enteras de que la tienes si estás en esta situación. Pero, Si no están... perdóname, Fernando, que te interrumpa. No. Porque, claro, ha sacado muchos conceptos y muchas palabras clave, y ya he visto un comentario en el chat de Misa que decía, cero frituras. Párale. No, me refiero, claro, estamos hablando de colesterol. Esto enseguida nos lleva a dietas, nutrición, el colesterol, el bueno, el malo. ¿Cuál se te acumula, el bueno o el malo? ¿Cómo lo liberas? O sea, entonces, como yo sé que hay muchas dudas y hay muchos conceptos que a lo mejor nos llevan por otros derroteros, vamos a dar un poco de perspectiva, ¿no? A lo que nos puedas contestar, porque como ya has dicho, teniendo en cuenta los backgrounds de cada uno, el tema del colesterol. Yo tenía entendido que en realidad no existe lo del colesterol bueno y colesterol malo, según lo que yo he entendido, simplemente que uno se puede procesar de una manera y otro se procesa de otro, y en las dietas, pues a veces unos tipos de comidas tienen más cantidad de uno que del otro, entonces eso como que te desestabiliza tus niveles. En este proceso de aterosclerosis, ¿hay algún ratio que pueda determinar o que pueda aumentar el riesgo de generar esto, o no tiene nada que ver? A ver, bueno, aquí ya estamos llegando a la frontera donde empieza mi ignorancia, pero hasta donde yo te puedo contestar, quiero decir, el colesterol es una molécula y es la misma siempre. El colesterol es una molécula orgánica con unos anillitos ahí y es siempre la misma, no hay ni buena ni mala. El tema es cómo, pues se simplifica, claro, cómo transporta el cuerpo ese colesterol. Se transporta en forma, de hecho, de nanopartículas. Son nanopartículas lipídicas, donde ahí va incrustado el colesterol, y las tienes de baja densidad y de alta densidad. Digamos que unas retiran colesterol de la sangre y se lo llevan al hígado para procesarlo, y otras al contrario, lo sacan del hígado. Entonces, de ese balance que tengas de la que quita y la que pone colesterol en la sangre es lo que depende que tengas el colesterol alto. Por eso cuando vamos al médico, si tienes el colesterol malo, un poco alto, te dicen, bueno, pero el bueno está también alto, con lo cual más o menos se compensa. De ese equilibrio, con ese equilibrio es con el que se juega. Pero hablando de la prevención, eso en la aterosclerosis es 100% verdad. Quiero decir, hay tratamientos y hay cientos de tratamientos que se están estudiando, pero lo único que funciona bien a día de hoy es lo que todos sabemos, es ejercicio, es una dieta equilibrada, es no fumar, es no beber, en fin, lo que todos sabemos, y que realmente, por ejemplo, si trabajas en técnicas como nosotros para el diagnóstico precoz de la aterosclerosis, muchas veces te encuentras esa pregunta de ¿y para qué quieres detectarlo tan pronto si realmente no hay un tratamiento aprobado para clínicas, salvo las estatinas? Pero que las estatinas no van contra la placa de colesterol, van al hígado, que es donde empieza el problema del colesterol. Y la respuesta siempre es la misma, es para llevar a cabo el tratamiento que funciona, que es un cambio en el estilo de vida, lo cual es extremadamente difícil, porque estando en el CENIC tantos años, pues ves un montón de charlas pues, desde Fustera, un montón de gente más, de cómo hay gente que con 1, 2 infartos no cambia el estilo de vida. Quiero decir que los humanos somos cabezones, y que si a mí me gusta fumar y comerme una hamburguesa cada 2 días, pues tiene que pasar una cosa muy, 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 muy gorda para que cambies, pero es que es lo único que se puede hacer realmente. Claro, es que, claro, me parece muy buena reflexión lo que tú dices. ¿Para qué quieres un diagnóstico temprano si no tienes si no tienes una cura, ¿no? Si no tienes un tratamiento, no tienes un nada. Claro, cambiar el estilo de vida es algo muy difícil, sobre todo ya, ¿no? Cuando estas cosas las diagnosticas en adultos, ¿no? Me imagino, no es como una enfermedad que se diagnostica en niños que tienes toda la vida por delante y no tienes rutinas que cambiar, ¿no? Esto, cuando tú tienes este tipo de personas que vienen para un diagnóstico así, ya tienes tus rutinas establecidas de adulto. Y claro, y si tienes mirado desde el punto de vista de la salud, ¿no? Y desde de la investigación y de la medicina, va a ser
o al menos si tú cambias tu rutina, tienes una predisposición, tienes unos marcadores de riesgo y tú ya eso lo detectas temprano, a lo mejor incluso en un momento en el que no es necesario intervenir quirúrgicamente ni nada, simplemente poder reducir ese riesgo, ¿no? Revertirlo a niveles medio basales, cambiando rutinas, a largo plazo no solo te va a ser positivo para esto. Quiero decir, o sea, es que te sería positivo para, o sea, a modo salud sería lo mejor. Esto alguna vez se lo he oído, no recuerdo a quién se lo he oído decir, y lo compara con todas las medidas que se proponen para el cambio climático. Es como, aun suponiendo que no existiera, que no es el caso, pero aun suponiendo que no existiera, si hacemos todo esto, son todo medidas positivas. Pues es todo lo mismo. O sea, aunque no lo tuvieras, dieta equilibrada, ejercicio, no fumes, no te pases con el alcohol, vamos, que es un win-win. Claro. Pero entiendo que eso es mucho más difícil de vender, porque además, y aquí yo sé que hay mucha gente que, sin caer en la teoría conspiranoica de las pharma, la Big Pharma, ¿no? Que solo quiere crear enfermos crónicos, sin caer en esa teoría, es innegable que hay un interés económico por parte de farmacéuticas para desarrollar un diagnóstico, sobre todo cuando tienes un tratamiento en paralelo, ¿no? Correcto. En plan, tú Claro. desarrollas, pones pasta para desarrollar el diagnóstico y en el momento en el que diagnosticas tienes 3 opciones de tratamiento, ¿no? Y eso además, si lo desarrollas también combinado, tienes el doble combo, que obviamente es interés para las farmacéuticas, pero también para los pacientes y los investigadores. Aquí ganamos todos. Pero en vuestro caso no hay el acompañamiento. Sí, a ver, en nuestro caso el problema es que si solo tuviéramos la ruta que os he contado de arriba, Sí. pues nuestra investigación no tendría mucho sentido, realmente. El problema es que muchas veces lo que pasa es lo de abajo, que no tienes una placa estable, Ya. tienes una placa que no para de crecer, digamos, que tiene un núcleo que está lleno de lípidos, no tiene tantas calcificaciones, no tiene tantas proteínas, es un soft core que llaman, entonces eso es hidrófobo, entonces está lleno de lípidos. Eso tarde o temprano se puede romper y ahí ya está el problema. Este es el problema de la aterosclerosis, que es una enfermedad silenciosa que solo te enteras que la tienes cuando acabas en urgencias. Claro. Porque cuando esto no es suficientemente estable, esto se termina rompiendo y todos estos lípidos hidrófobos salen al torrente sanguíneo y ya tienes un trombo. Dependiendo de dónde esté esto, pues ya tienes el infarto, el ictus o lo que sea. Entonces es el problema, que primero no te enteras y cuando te enteras muchas veces es tarde. Ya. Está ahí en una situación complicada. ¿Y hay alguna manera de distinguir entre esos dos estadios cuando el ratio, o sea, el diámetro de la arteria es igual, aparentemente? Ahí le has dado a una de las preguntas clave, que hay un montón de grupos intentando identificar lo que a veces se llamaba antes placa vulnerable. Ahora he leído que hay gente que no está de acuerdo en que se le llame vulnerable, pero eso ya entramos en detalles más finos, pero hay mucha gente trabajando en el diagnóstico no solo de si tienes aterosclerosis, sino de si es una placa vulnerable, si es una placa que está lista o que en breve te va a dar un problema. Pero claro, no es fácil. Yeah. Buscan marcadores, tanto por imagen médica como por kit de diagnóstico de in vitro. Entonces hay una investigación tremenda de muchísimos grupos buscando eso, buscando el biomarcador que te diga si estás aquí o si estás aquí. Claro. Esta, por ejemplo, esta de aquí, cuando ya está estable, esto se ve por imagen. En CT, en un scan normal, como ya son tan grandes y tienen mucho calcio, se ven como puntitos blancos en el CT. Esto se ve, pero el ver esto, que son unas dimensiones mínimas, y además no solamente tienes que verlo, sino que caracterizar su composición para saber si está el biomarcador tal o cual, que te diga si puede romperse o no. Ahí está aquí. Ahí está la clave. Pero yo tengo una pregunta con respecto a la placa más calcificada, ¿no? El ateroma calcificado, que te deja como la arteria muy chiquitilla, que tú la has mencionado como diciendo, esta es estable, esta no presenta un riesgo porque no se puede romper y verter todos los contenidos a la circulación. Pero también habías dicho al principio que estos ateromas hay más predisposición de que se produzcan en sitios de estrés físico, ¿no? En bifurcaciones, ramificaciones. ¿Precisamente no quieres tener un buen flujo en esos sitios? No es un... Pero entonces, ¿cómo que no presenta otro tipo de riesgo?
A ver, claro, sí, sí, según lo he contado, parecería que esto es una situación casi ideal. No, esto está bien comparado con Ya, esto. ya, vale, Claro. Es decir, que esto te puede ocasionar problemas dependiendo de ya, dónde esté y dependiendo de cuánto te reduzca claro, el flujo. Esto puede ser un problema muy grave, pero claro, si lo comparas con esto, que esto es vida ya. o muerte en cuestión de minutos, pues claro, es menos malo. Claro, claro, vale, 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 perfecto. Sí, era entonces era yo que decía, claro, pero esto en algún momento te tiene que poder perjudicar, ¿no? Porque no sé hasta qué punto yo también tengo muchas dudas y mezclo muchos conceptos en aterosclerosis, presión arterial, también, ¿no? O sea, entiendo que más o menos puede haber un link, ¿no? Sobre todo si tienes un cierre de una arteria o si tienes una reducción del diámetro de una arteria importante, supongo que eso también te puede ocasionar problemas. Claro, y no es lo mismo que decir, este dibujo de aquí, que es exagerado, no es lo mismo si se produce en una pequeña arteria Claro, por ahí, entre comillas, sin importancia, o la aorta. Si claro, esto es la aorta, evidentemente es un problema de claro. vida o muerte también, claro. Vale, vale, vale. Pero sí que es verdad que lo que tú dices en el caso de abajo, en el caso en el que tienes esta placa vulnerable, entre comillas, para entendernos nosotros, en el momento en el que se hace la ruptura y se liberan los contenidos, claro, no solo porque te haga un coágulo, que te bloquee cualquier cosa, sino porque recordemos que los contenidos son mierda, es necrosis, Claro, sí, sí. eso te desencadena ya no solo el clot, o sea, no solo el coágulo, sino te desestabiliza, te reactiva, o sea, ¿qué otras consecuencias puede tener? Hasta donde yo sé, Ujú. lo principal es el bloqueo Vale, mecánico. Es decir, si esto te ocurre en una arteria del miocardio, pues ya tienes un infarto. Si te ocurre en una carótida, pues te sube al cerebro y tienes un ictus. Entonces, efectos a posteriori, ahí ya no te ya, sé decir, seguro que tiene alguno, pero el primero que te provoca es tan gordo que, ya. pues eso, que no, y no sé hasta qué punto luego te afecta más o menos la composición química de lo que tengas ahí, aparte del hecho de que es una piedra insoluble en agua y que no va a pasar por determinados sitios. Claro, me imagino que como tú dices, ¿no? El principal problema es el que te bloquea. A lo mejor quizás también habría otros problemas me imagino, yo que soy inmunóloga, ¿no? Me imagino señalización, inflamación, todas las células atacando para disolver esto. Claro, yo me imagino un escenario más de largo plazo, ¿no? De cómo se libera el cuerpo de esta amenaza. Pero claro, efectivamente, el riesgo inmediato es el bloqueo mecánico, como tú dices. Lo primero es eso, claramente, dependiendo sobre todo de la zona en la que caiga, claro. Claro, claro. Vale, entonces tenemos esta progresión que puede presentar un peligro silencioso, ¿no? Con esta placa vulnerable o un peligro también a largo plazo, quizás, pero no tan arriesgado como sería el caso de esa calcificación con reducción del diámetro de la arteria. Y yo todavía no veo el link con las nanopartículas. O sea, ¿qué hacen las nanopartículas aquí? ¿Cómo me solucionan a mí estas cosas? A ver, las nanopartículas, la nanomedicina en general se usa en tres áreas, digamos, diagnóstico in vitro, como los kits de COVID que todos hemos usado, diagnóstico en vivo por imagen molecular o tratamiento, como la vacuna del COVID. Ujú. Entonces, lo que te hace la nanopartícula, lo que tienen las nanopartículas es que por el tamaño que tienen propiedades nuevas. Entonces, esas propiedades nuevas, por ejemplo, en imagen, se trasladan en que te dan señal en diferentes técnicas de imagen. Técnicas de imagen hay muchas, desde la resonancia magnética, que sonará más a todo el mundo, a por ejemplo, hay medicina a imagen nuclear, como la tomografía por emisión de positrones, que utilizan radiotrazadores. Entonces, lo que te permite hacer la nanotecnología es intentar ver esto que decíamos antes, diagnosticar no solo que tengo placa, sino intentar ver qué composición in vivo tiene esa placa. Digo en vivo porque es lo que hacemos nosotros, pero también in vitro o en tratamiento. En tratamientos es el transportar un fármaco que por lo que sea no llega, en este caso a la placa o a la enfermedad que sea, no llega por sus propios medios, entonces lo metes dentro de una nanopartícula para, por ejemplo, ocultarlo del sistema inmune o que esté más tiempo circulando o que entre en la célula porque de otra manera no entra en la célula. Entonces, digamos, en la nanomedicina lo que te permite es, en tratamiento, mejorar Ujú. los compuestos tradicionales, digamos, y en imagen, porque son nano, te dan una señal que no obtienes de otra manera. No sé si me he explicado. Vale, vale, claro, porque en el tema de mejorar el tratamiento, esto
es muy fácil de entender, ¿no? Si tú quieres targetear una célula que está protegida porque tiene su propio mecanismo de defensa, de protección, o el sistema inmunitario que está haciendo eso, y tú le pones una nanopartícula con una señal específica, con un pase VIP para poder entrar a esa célula, optimizas la entrega del fármaco que quieres, que te puede permitir bajar la dosis incluso, en algunos casos. Claro, eso o proteger el fármaco. El ejemplo más reciente que de nuevo sabe todo el mundo es el de la vacuna de RNA mensajero. El RNA mensajero es una tecnología genial, pero sin nanopartículas lipídicas no habría vacuna de Pfizer y Moderna, no existiría. Claro. Porque, como sabes, el RNA mensajero lo inyectas y a los pocos minutos ha desaparecido. Si lo introduces protegido dentro de una partícula lipídica, pues lo escondes del sistema inmune, llegan a la célula, lo sueltan dentro de la célula. Entonces, ese es otro, de hecho, es como empezó realmente la nanomedicina, para transportar fármacos aprovechando estas propiedades, el de esconder, proteger el compuesto activo. Claro, y en el tema de imagen, que es la otra aplicación que tú has mencionado, igual, ¿no? Diseñas esta nanopartícula con unos colorinchis concretos, con un tipo de señal, para que cuando llegue a ese sitio tú puedas visualizarlo, ¿no? Claro. Vale. Tienes, por el hecho de estar en la nanoescala, tienen unas propiedades, ya sean magnéticas, fluorescentes o de señales radioactivas, si le incorporas un radiotrazador, que te permite hacer imagen mejor o de forma diferente a como se hace con compuestos orgánicos pequeños, digamos, los de toda la vida. Por ejemplo, en el campo de la imagen nuclear, tú tienes un radiotrazador que te da señal en PET o otra técnica que es SPET. Entonces, ese radiotrazador tienes que quelarlo, tienes que acomplejarlo con algún compuesto para unírselo a un anticuerpo, a un péptido o lo que sea. Pues eso con las nanopartículas se puede hacer mejor, porque metes el radiotrazador en el núcleo de la nanopartícula, con lo cual no se escapa de ahí, porque un problema común que existe con otros radiotrazadores es que lo diseñas, haces la química, lo inyectas y una vez in vivo puede ocurrir procesos que se llaman de transmetalación, que es, por ejemplo, el circonio 89, que es un isótopo que se utiliza mucho. Si lo inyectas y no está bien sujeto, digamos, se va a los huesos. Entonces, en términos de toxicidad no hay problema, porque los radiotrazadores que inyectas son nanomoles de compuesto, pero para la imagen te la has estropeado, porque entonces el circonio, la señal no se está yendo a tu biomarcador, se está yendo a donde quiere el radiotrazador. Claro. En ese tipo de cosas te ayuda la nanotecnología. Claro. Vale. Entonces, diseñando estas nanopartículas fue como, ¿cómo se os ocurrió? Porque has dicho, había muchísima gente investigando en cáncer y entonces además teníais el modelo de aterosclerosis, pero ¿cómo diseñas una nanopartícula para targetear los ateromas? Nosotros y más gente hemos probado, hay varios métodos, quiero decir, desde coger la nanopartícula y en la superficie ponerle un compuesto que tiene afinidad hacia un biomarcador que conoces que está en la placa. Por ejemplo, nosotros hemos trabajado bastante con esas calcificaciones que te decía antes. Cuando son microcalcificaciones, contribuyen a que la placa sea inestable, a que se pueda romper. Cuando crecen mucho y se forman macrocalcificaciones, las que ya se ven por CT, entonces estabilizan la placa. Tienen, digamos, un rol diferente. Entonces, nosotros hemos desarrollado partículas funcionalizadas en la superficie con un compuesto químico, un bifosfonato, que se une a la hidroxiapatita. Y la hidroxiapatita es la sal de calcio principal que está en las microcalcificaciones. Entonces, nosotros preparamos partículas que, por ser nanopartículas, dan señal en resonancia y en PET al mismo tiempo. No tienes que inyectar dos compuestos o no estás limitado a una sola técnica de imagen. Tienes las dos técnicas de imagen al mismo tiempo. Porque están funcionalizadas con ese compuesto en la superficie, las partículas circulan y allí donde hay hidroxiapatita se quedan enganchadas. Haciéndolo así, pudimos ver en ratones muy, muy jóvenes, o sea, con una placa prácticamente incipiente, pudimos ver por PET y por resonancia cómo se acumula en esa zona. O sea, no solo detectar la placa, sino detectar que había calcificaciones y ver la dinámica de esas microcalcificaciones con el tiempo. Entonces, aquí el factor de la nano es que por ser nano te dan esas señales en imagen, te dan PET y resonancia al mismo tiempo, cosa que con compuestos tradicionales, digamos, es o muy difícil o imposible de conseguir. Pero respondiendo a tu pregunta, que creo que me he ido por los cerros de Úbeda, la forma de conseguir de que vayan al biomarcador, pues es
anticuerpos, péptidos y moléculas orgánicas. El truco está en cómo unir eso a la nanopartícula. Tengo muchas preguntas, Fernando. Muchas preguntas. Primera pregunta. A lo largo del tiempo, o sea, tú inyectas estas nanopartículas y tú las puedes ver progresar a lo largo del tiempo. ¿Cuánto duran? ¿Cuánto se mantienen? ¿Y puedes ir haciendo PETs consecutivos? Eso depende. Primero depende de la técnica de imagen. Por ejemplo, el PET lo que te da es una sensibilidad tremenda, no hay una técnica más sensible, puedes llegar a ver femtomoles del compuesto que has inyectado, pero claro, ese isótopo tiene una vida media. Entonces, por ejemplo, galio 68, que tiene una hora más o menos de vida media, pues al día siguiente ya no ves nada. Circonio 89, que tiene casi 3 días de vida media, pues puedes verlo hasta 8 o 9 días, puedes ver la señal. Pero tienes que ver pros y contras, porque si inyectas el circonio 89, la imagen a veces es más sucia, das más dosis porque tienes que estar durante mucho más tiempo, entonces tienes que ver qué te interesa más. Para hacer este tipo de estudios con el tiempo, nosotros lo que usamos últimamente, que somos muy fans de esta química, es la química biortogonal, que de hecho es la que le han dado el premio Nobel, el último premio Nobel de química, de Caroline Bertocci, de la que me declaro fan absoluto. Entonces lo que desarrolló Bertocci, que es esta química biortogonal, que ocurre in vivo, lo que hemos hecho nosotros, hemos publicado varias cosas haciéndolo así, es tú coges tu anticuerpo y lo marcas con el transciclocteno, que es una de las moléculas que da la química biortogonal. Inyectas tu anticuerpo, no tiene partículas, no tiene radioactividad, no tiene nada. Entonces puedes esperar lo que sea. Si ese anticuerpo tarda 48 horas, como si tarda 10 días, porque no hay nada más ahí. Cuando se ha acumulado, cuando ya sabes que ha pasado su tiempo de biodistribución, entonces inyectas tus partículas y las partículas llevan a la superficie un compuesto que es tetracina, que se une solo al transciclocteno, es de ahí la química click, que se llama en este caso, se une solo al transciclocteno que tenía el anticuerpo. Entonces tú puedes inyectar 20 ratones con el anticuerpo, 5 de ellos los miras a 3 horas, 5 a 48 y 5 el mes siguiente, si quieres, porque la sonda de imagen la usas justo solo cuando quieres detectarlo. Entiendo, claro. Entonces, esto es un poco una combinación, entre comillas, de una molécula particular con las nanovesículas o nanopartículas para optimizar los timings de medición y cosas así. Pero claro, tienes que diseñar lo mismo, este anticuerpo que targetee al sitio donde tú quieres y luego la nanopartícula de imagen o la que te dé la señal que sea. Vale, ok, el tiempo lo tenemos. La otra pregunta que creo que más o menos la has contestado y es estas calcificaciones, estas microcalcificaciones, ¿tú las tienes en otras partes del cuerpo? Bueno, las calcificaciones sí, las microcalcificaciones también las tienes en otra parte del cuerpo. Ahí me has pillado. No estoy muy seguro. Lo pregunto. Una ventaja con el tema de las clasificaciones, el compuesto que más se utiliza ahora en clínica es flúor 18 para PET. El átomo de flúor, literalmente, se acumula allí donde hay hidroxiapatita. Entonces, se utiliza para ver estas microclasificaciones que te he dicho, pero también se acumula en el hueso. Claro. Entonces, tú ves una imagen de PET y es solo PET y ves todo el esqueleto. Normalmente en el PET no verías eso, pero como se ha acumulado en todo el hueso, pues tienes todo el hueso lleno de flúor 18. Y además también ve las microcalcificaciones de la placa de aterosclerosis. Pero el hueso se llena de señal. Las partículas no. Las partículas comparadas con el flúor 18 son muchísimo más grandes. Entonces, salvo que haya barreras rotas, como puede ser en la placa de aterosclerosis o en gliomas en el cerebro, si hay una barrera rota, pasan. Si no, no pasan. Claro. Entonces, estas partículas no llegan al hueso, con lo cual tienes una imagen más limpia en ese sentido, porque solo ven calcio allí donde pueden colarse. Y en el hueso, en el esqueleto, no se pueden colar. Claro, esa era la pregunta de si hay otras microclasificaciones en otros sitios, ¿cómo limpias, ¿no? El background, cómo limpias tu señal o cómo targeteas que solamente puedas entrar ahí. Claro, como tú has explicado que en esta parte del ateroma el endotelio, ¿no? O sea, el vaso sanguíneo está débil, que precisamente por eso se acumulan las cosas. Claro, ahí sí que puedes entrar. Pero a veces, de hecho, no entran por ahí. ¿Ah, no? Es que la placa de aterosclerosis, cuando crece,
se parece un poco, que me perdonen los que entienden el tema, se parece un poco a los tumores que generan sus propios vasos, digamos, para alimentarse. Entonces, por la parte de atrás, digamos, de la placa, termina habiendo angiogénesis, termina habiendo la generación de nuevos vasos, que suelen ser vasos imperfectos, un poco como pasa con los tumores. Y muchas veces es por ahí por donde se cuelan las nanopartículas. Por lo cual, digamos que pueden entrar por los dos lados, digamos. Vale. Claro, es que... Claro, no es, o sea, es inaccesible, entre comillas, en estas imágenes. Parece que se ha hecho como un fuerte y que es inaccesible, pero claro, tiene que nutrirse de alguna manera, entonces tiene accesos. Es mucho más compleja que este Claro. dibujillo que tenemos aquí. Entonces, las partículas, digamos, pueden entrar, creo que veis mi puntero, ¿no? Sí. Las partículas pueden entrar por aquí, pero también pueden entrar por aquí, digamos. Claro. Y la otra pregunta que tenía era que al principio tú decías, claro, es difícil distinguir, ¿no? entre la placa risky, la que no es risky, no sé qué, pero ya lo has solucionado, ¿no? Con tus nanopartículas, o sea, o no lo he entendido yo. A ver, con nuestras partículas lo que hemos sido capaces de encontrar es esas microcalcificaciones en ratones muy jóvenes, es decir, que tienen una placa mínima. Según la definición estándar, digamos, podrían ser placas vulnerables, pero primero, no hemos, por limitaciones de todo tipo, no hemos podido seguir el estudio de ver si esa placa es vulnerable o no, entre otras cosas porque en un ratón no suelen tener placas vulnerables. Aquí ya entramos con la limitación de los modelos. Los ratones no son precisamente los mejores modelos para la placa de aterosclerosis. Tienen una placa, un ratón en condiciones normales no desarrolla una placa, estos son ratones modificados genéticamente y que además les estás dando dieta grasa durante unas cuantas semanas, se meten unas hamburguesas que flipas, porque si no desarrollan la placa de aterosclerosis. Pero aún así no se parece tanto a la humana como a la del cerdo. Nosotros hemos trabajado, pero poco, pero hay gente que utiliza el cerdo de forma habitual como modelo de placa porque la placa del cerdo es clavadita a la del humano. Entonces, volviendo a nuestro trabajo, saber si esa placa era vulnerable o no es prácticamente imposible. Sí que es verdad que la hemos detectado a un tiempo y localizando unos marcadores que apuntan a placa vulnerable, pero no podemos decir que esa placa era vulnerable. Entonces, bueno, no sé si esto es irnos demasiado de lo que tenías pensado comentar hoy, pero entonces el siguiente paso, entre comillas, o un paso intermedio medio necesario, no sé cómo es el tema de los estudios en tu campo, ¿tendríais que pasar por modelos de cerdo Sí. Nosotros casi todo lo hemos hecho con ratón, pero también hemos hecho bastante con conejo, que es un modelo también más humano de placa, y con cerdo. El problema del cerdo es que no hay mucha gente trabajando en cerdo. Nosotros, por ejemplo, eso lo hemos hecho en colaboración con un investigador, Jacob Benson, que está en el CENIC, y que él es médico y él trabaja en la parte biológica, digamos, de la placa de aterosclerosis. Entonces, aunque solo sea por lo que hablábamos al principio, por tema de logística, mientras que conseguir 20 ratones es fácil, conseguir un cerdo es extremadamente complicado. Y luego, además, te enfrentas con el problema típico de la traslación, de que a lo mejor la composición justa que te ha funcionado en ratón la pasas a cerdo y hay cosas que fallan. Claro. Por ejemplo, la biodistribución de esas nanopartículas no es exactamente igual en ratón que en cerdo. El cerdo, aunque no parezca, es extremadamente sensible comparado con un ratón. Tú a un ratón le inyectas lo que sea y aguanta lo que le echen. A un cerdo, la composición, por ejemplo, con otras partículas que no tienen nada que ver con esto, unas partículas que habíamos probado en ratón un montón de veces, le inyectamos en cerdo y consiguieron salvarlo, pero casi se nos muere de la reacción que tuvo el cerdo al inyectarle partículas que en ratón, en cientos de ratones, no había pasado absolutamente nada. Luego, investigando, vimos que en ciertas situaciones podían tener una reacción alérgica a la mezcla de dextrano-hierro, algo que a los ratones les daba igual, y al cerdo el pobre sobrevivió, pero gracias a que había un médico de urgencias que se puso a hacer la resucitación cardiopulmonar al cerdo, con lo cual no es que a veces dices, bueno, coges lo que sea y lo pasas de ratón a cerdo. No es tan sencillo, ni mucho menos, porque ahí cambia todo. Oye, esto me está pareciendo flipante porque, claro, yo estudio alergias. Entonces, que un compuesto no provoque reacción alérgica a ratones y en cerdos sí, quiero decir,
tiene sentido porque además el sistema inmunitario de los ratones es muy diferente al de humanos y esto nos llevamos quejando muchísimas décadas de que no tomemos modelos ratones para estudiar el sistema inmunitario porque no es nada comparable. Claro, obviamente teniendo en cuenta todas las consideraciones éticas y morales de trabajar con modelos animales, que muchas veces las hemos hablado aquí en el canal, o sea que tampoco nos vamos a extender en esto, pero mencionarlo siempre está bien. Pero claro, ¿cómo tú estás en teoría estás diseñando un tratamiento o un diagnóstico para una enfermedad cardiovascular y resulta que cuando la introduces en el cerdo aparece el sistema inmunitario y te dice, hello, ¿qué estás intentando hacer? Me lo reformulas porque esto no me gusta. Claro, reformularlo puede que te cambie el producto en sí, la dosis, la vía de administración. ¿Cómo adaptas? ¿Cómo reculas? Eso fue lo que tuvimos que hacer. De hecho, en ese caso eran partículas, estas que te decía que eran señal en PET y resonancia, recubiertas de dextrano. Entonces, al tener, el dextrano no tiene prácticamente carga, es neutro, y eso es lo que más les afectaba. Al final descubrimos que esas mismas partículas inyectadas lentamente en más de media hora no le pasaba nada al cerdo. Lo que le sentó mal, el bolo, la inyección directa, que es como se suele hacer, es lo que le sentó fatal. Lo que hicimos es, lo que has dicho, reformularlas. Ahora esas mismas partículas son iguales para imagen, digamos, pero en la superficie, en lugar de llevar dextrano, llevan citrato. Entonces tiene una carga negativa tremenda y a los cerdos les encanta y están súper felices cuando les inyectas esas partículas y ese problema ya no lo tenemos. Pero claro, son cosas que es imposible predecir y que te las vas encontrando sobre la marcha. Claro, y esto también nos lleva a reflexionar o simplemente a tener en cuenta, ¿no? Cuando tú utilizas modelos animales que para algunas cosas son representativos, para otras cosas no, pero que a día de hoy todavía son necesarios para pasar cualquier comité ético para testear en humanos, tienes que pasar los modelos. Entiendo que aquí también, como tú dices, depende mucho del campo. Yo no he tenido que hacer cerdos porque en mi campo, pese a que el sistema inmunitario no se refleja en ratones, no está como requisito. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en modelos de aterosclerosis hay limitaciones con modelos de ratones y a lo mejor es necesario o obligatorio hacer en cerdos, esto te implica, como tú dices, reformular. Pero, claro, y luego el salto a humanos. ¿Qué se parece más luego en el salto a humanos? Porque volvemos con un sistema inmunitario relativamente diferente del cerdo en algunas cosas. ¿Qué haces? ¿Vuelves a utilizar la formulación del ratón? ¿Coges la del cerdo? ¿Una mezcla de las dos? Nosotros no hemos llegado ahí todavía, por desgracia, no hemos llegado a humanos, pero, por ejemplo, nanopartículas parecidas, digamos, a las nuestras. Esta es la dextrano, que te decían los cerdos, pero con un dextrano que sí tiene carga negativa. Son las primeras que se utilizaron para humanos, las partículas de óxido de hierro con carboximetil dextrano, entonces tienen carga negativa. Esas estuvieron aprobadas para resonancia magnética en humanos durante bastantes años, pero esas no eran muy útiles en imagen, con lo cual cuando la patente decayó, pues a la farmacéutica no le interesó porque no consiguieron un nicho de aplicación en los hospitales y no interesaba económicamente. Pero por toxicidad no se dejaron de usar, sino porque esas en concreto no tenían una aplicación muy clara, y en ese caso esas parecidas a las nuestras, pero con carga negativa en la superficie. Con lo cual, claro. quiero decir, pues sí, evidentemente tienes que pasar todas las pruebas que puedas, utilizar animales, utilizarlos con cabeza, no aumentar la N a lo loco, evidentemente. Obvio. Pero sí es imprescindible, vamos. Y en temas, por ejemplo, como aterosclerosis, en cáncer, pues lo primero que hace la gente que trabaja con nanos, pues lo primero lo pruebas con las células, la línea celular que sea, la línea tumoral que sea. Pues las pruebas, en primer lugar, en el caso de la aterosclerosis es que no tiene sentido, porque hay un factor mecánico, hay un factor de biodistribución, hay un montón de tipos celulares distintos. Entonces, las células del músculo liso, que están muy implicadas en la placa de aterosclerosis, yo puedo cultivar células del músculo liso y echarle mis partículas, pero la información que me dan es nula, no se traduce en nada luego para el modelo, con lo cual, para este tipo de aplicaciones, el modelo animal es imprescindible. Claro, es que muchas veces tenemos como que el esquema fijo del cómo va la investigación, ¿no? De in vitro, modelo animal, in vivo en humanos, pero no en todos los campos te da la misma información o es igual de válida la información que te da un modelo in vitro. In vitro, para la gente que no esté familiarizada, in vitro es simplemente unas células en una plaquita, en un incubador
en el laboratorio, quiero decir, es un sistema muy artificial donde puedes coger incluso en algunos casos las células del propio paciente, ¿no? Para cultivarlas y tener una representación un poquito más cercana de pues eso, la genética que tiene esa célula en concreto, las condiciones de microambiente, entre comillas, pero como tú dices, en tu caso, que es puro in vivo, es pura interacción de muchos compuestos, eso en un sistema artificial donde no hay sangre, donde no hay placa, donde no hay... claro, te limita la data que generas. Y hay mucha gente trabajando en temas de órgano on a chip, de intentar reproducir un órgano Sí. in vitro, de nuevo. Y hay gente trabajando en modelos de aterosclerosis, que a veces se están haciendo cosas más complicadas y bueno, llegará, ojalá llegue pronto, pero llegará, pero a día de hoy no sustituye al Claro. modelo animal. Claro, efectivamente, lo del órgano on a chip, claro, tú te imaginas, ¿no? Si tú pudieras replicar un sistema circulatorio donde tienes 2 o 3 arterias con diferentes, ¿no? Con una misma placa en diferentes estadios. Imagínate la maravilla, ¿no? Tú te diseñas lo que tú quieres, estadio 1, 2, 3 de la misma placa vulnerable. Y en un circuito cerrado y tú introduces tus nanopartículas y ves, mira, efectivamente aquí veo señal de intensidad 1, de 2 y de 3 y perfecto, que sería el sustitutivo del modelo animal, ¿no? Claro, claro, ¿no? Desde un punto de vista mecánico está más cerca de conseguirse. El problema es, como suele pasar muchas veces, el sistema inmune, que Ya. es nuestro gran enemigo. Según inyectas las partículas, el 70% se van al hígado a toda pastilla porque son secuestradas por los macrófagos y claro, reproducir eso es complicado, Claro. si no imposible. Bueno, en un futuro, quién sabe, pero a día de hoy es extremadamente complicado, claro. Imagínate que en este órgano on a chip luego puedes ponerle, tú lo construyes como los Lego. Le dices, a mí ponme una pieza de hígado, a mí ponme el elemento hígado, a mí ponme el elemento células inmunitarias en la sangre y tú te vas construyendo tu órgano on a chip según los Lego. ¿Qué te parece? Medio kilo de macrófagos, por favor. Ponme medio kilo de macrófago, el cuarto y mitad de macrófago, por favor, que en mi sistema quiero ver cuántas partículas me quitan. Pero bueno, además de que luego que primero hay que desarrollarlo, hay que testearlo, luego una cosa que la gente también a lo mejor a veces se olvida cuando no trabajan en esto es que para luego tú testearlo en humanos tienes unos requisitos que te ponen los comités éticos. Y por mucho que tú quieras hacer órgano on a chip, si el comité ético te dice para testearlo en humanos tienes que presentarme datos de ratones, pues hay que presentar. O sea, tampoco es que tú puedas decir que no, porque si quieres hacer los ensayos en el hospital o en la ciudad que sea, tienes que pasar el comité ético de ese hospital y de esa ciudad. Sí. Entonces, Está claro, y a día de hoy pues hay que pasar por ahí sí o sí. Claro. Vale, me ha quedado claro. Entonces, habéis testeado estas nanopartículas con modelos animales y salvando limitaciones, salvando las distancias, más o menos sí que podéis identificar estas placas que en teoría pueden encajar con un perfil vulnerables. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿En qué punto os encontráis ahora mismo de la investigación que nos puedas contar? Nosotros ahora mismo en lo que estamos centrados en dos cosas principalmente. Una es mejorar la imagen, digamos, que la imagen que te dan esas partículas sea, pues, que necesites tener una mayor sensibilidad, digamos, que puedas inyectar menos nanopartículas para la imagen, sobre todo hablando de resonancia magnética, porque el PET, como te decía, la sensibilidad es tan grande que no hay ese problema. En la resonancia sí. Esas partículas, que son partículas de óxido de hierro, esas partículas son magnéticas y las que te comentaba antes que habían estado probadas y luego se dejaron de utilizar es porque daban lo que se llama un contraste negativo. Es una señal negra, literalmente, destruyen la señal. Entonces, identificar eso en una imagen es extremadamente complicado. Por ejemplo, en zona de aterosclerosis, la sangre, el propio calcio te da señal ya negra de por sí. Entonces, tus partículas llegan ahí, a lo mejor llegan muy bien, pero si te dan una señal negra, pues negro sobre negro, complicado. Claro. Entonces, lo que estamos intentando, y otros grupos, es esas partículas que den contraste positivo, o sea, una señal brillante. ¿Qué es lo que hace el gadolinio? El gadolinio es lo que ahora se utiliza en clínica. El gadolinio es tóxico, se sabe. No se puede utilizar con pacientes con problemas renales, por ejemplo. Según el compuesto químico, no los que se usan ya, pero los que se usaban antes, ese gadolinio se soltaba, como decíamos antes, se acumulaba en el cerebro y de ahí ya no se mueve, porque el cuerpo no tiene rutas metabólicas para deshacerse del gadolinio, no sabe qué hacer con él. Entonces, a pesar de ser tóxico,
aunque el que se utiliza ahora mismo en clínica es seguro, pero a pesar de ser tóxico, se sigue utilizando porque en términos de imagen es el que mejor funciona. Entonces lo que estamos intentando es, con esas partículas que la compatibilidad es mucho mejor, no hay problemas de toxicidad, intentar hacer que la imagen sea igual de útil. Digamos, quedarnos con las ventajas del gadolinio, pero no con los inconvenientes. Esa es una de las líneas principales. Y la otra es el uso de la química bioortogonal, que te decía antes, un problema que afecta a todas las nanopartículas, para todo tipo de aplicaciones, es el porcentaje de partículas que te llegan a la enfermedad. Como decía también antes, el 80% por lo menos se van al hígado, entonces y a lo mejor ahora estamos hablando de números, en cáncer, por ejemplo, 6, 7, 10% llegan al tumor, que es buenísimo comparado con lo que teníamos hasta hace nada, que estábamos hablando del 0,6, 0,7, 1%. ¿What? Ahora ya está. Sí. Ese es el porcentaje que llega a la enfermedad, a la patología que sea. Sí. El resto o se elimina por el riñón a toda pastilla o se van al hígado, dependiendo de lo que prefieras. Puedes hacerlas, si son más pequeñas, se filtran por los riñones, si son más grandes, se van al hígado. Entonces, la química bioortogonal puede cambiar eso. Nosotros, por ejemplo, ahora en temas de placa de aterosclerosis, en aterosclerosis, con un 6, un 7% de acumulación, estás ya feliz y preparando el paper. Pues con la química bioortogonal, nosotros conseguimos un 15%, que ha sido lo más alto que hemos visto nunca, y es por la química bioortogonal, es porque al final hay muchas técnicas para unir un anticuerpo a la nanopartícula. Por muy bien que lo hagas, la nanopartícula no deja de ser una especie de ancla que va a arrastrar el anticuerpo allí donde no tiene que ir. Si separas los dos procesos, si el anticuerpo lo inyectas por su cuenta, que haga lo que tiene que hacer y luego ya inyectarás tú la partícula, creemos que puede ser una solución a ese problema. Al menos por ahora a nosotros nos está funcionando. Así que ahora todo lo que sea química bioortogonal lo estamos usando a saco. Oye, pues yo te lo compro, ¿eh? Con un 15% de delivery, yo te lo compro. Viendo lo que hay. Sí, no, porque no, esa es una de las ventajas. Tiene muchas ventajas las nanopartículas, pero también tiene desventajas, obviamente. Y una es esa. Tienes que controlar muy bien el tamaño, cuanto más pequeñas mejor, que sean muy hidrófilas, cuanto más hidrófila mejor. Si no, se forma lo que se llama la corona proteica, y que tú según inyectas las partículas, pues claro, la sangre no es solo agua, obviamente. Entonces se rodea de proteínas y esas proteínas, según cuánto te rodeen la partícula, pues puedes haber estado un año desarrollando una síntesis para tener ahí tu péptido bien colocadito en la superficie, lo inyectas, llegan las proteínas, lo tapan y ya está. Te has quedado sin nanopartícula. Ese es un problema que hay si tienes partículas que son demasiado grandes, que son poco hidrófilas. Entonces, pues eso, tienes que luchar contra eso. Y la química bioortogonal puede ser una forma de luchar contra eso. Qué guay, qué guay, qué guay. Me parece súper interesante y además a lo mejor también lo que te da es más flexibilidad de diseño, ¿no? A lo mejor diseñar diferentes anticuerpos que targeten diferentes regiones o con diferentes afinidades a los diferentes compuestos, y luego llegas tú con 3 colorinchis y dices, vale, pues este colorinchi me va a dar información de este anticuerpo, de este otro y de este otro, y combinado pues desarrollo un perfil a lo mejor más fino de la situación fisiológica que tiene lugar, ¿no? Se puede hacer eso, lo que tú dices, 3 colores, digamos, diferentes. O al revés, que eso también lo estamos probando nosotros. Si tenemos una placa de aterosclerosis en la que está pasando muchas cosas al mismo tiempo, no hay un marcador que te lo defina, hay muchos. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar un anticuerpo utilizo 2 o 3? O sea, tú coges el anticuerpo contra fosfolípidos oxidados y el anticuerpo contra proteínas de membrana, da igual. Y los dos los funcionalizas igual, pero con la misma química. Los inyectas y cada uno se acumula donde se tiene que acumular. Y luego inyectas tu sonda, que para la sonda los dos anticuerpos van a ser iguales. Entonces, la señal que estaba aquí al utilizar los dos anticuerpos está aquí, en ello estamos. Claro. Me parece súper interesante, la verdad. Súper interesante. Por tema de tiempo, te pregunto, te digo, si tienes alguna diapositiva que quieras enseñarnos para también aprovechar este aspecto visual para entender mejor. ¿Estas son tus nanopartículas? Todas son nanopartículas, que a veces, de lo pequeñas que son, bueno, de hecho, mira, hablando de divulgación, que siempre utilizo la misma referencia porque es bastante significativa, es cómo de pequeña es, son enormes comparadas con una molécula, pero infinitamente pequeñas comparado con lo microscópico. Por ejemplo, la relación de tamaños que hay
de una nanopartícula estándar a una pelota de fútbol es la misma que hay de esa pelota de fútbol a la Tierra. O sea, es muy pequeño. No tanto como una molécula, pero muy pequeño. Aquí, por ejemplo, veis la partícula. Creo que esta era estas no son nuestras, estas no son de mi grupo, son de bibliografía por ahí. Esta creo que era de platino, en la que se puede ver los planos cristalográficos incluso de platino. Esto es con microscopía de transmisión electrónica, es la técnica estrella, digamos, al ver nanopartículas, o incluso se pueden ver detalles como esto es una nanopartícula de oro. Entonces, todo lo que sea átomos pesados se ve muy bien en microscopía electrónica. Cuando tienes átomos ligeros, carbono, hidrógeno, es muy difícil de ver. Pero en este caso, yo creo que a lo mejor lo podéis apreciar en la pantallita, no sé si veis que hay como unos pelillos alrededor de la zona más oscura. Eso es el citrato, las moléculas de citrato que rodean a la nanopartícula para que sea estable. Porque eso es algo que tiene que quedar claro, que la nanopartícula o tiene un recubrimiento orgánico o se apelotonan unas con otras y dejas de tener nanopartícula. Necesitas algo que le dé estabilidad coloidal. De hecho, yo tengo un químico muy conocido que dice que la nanotecnología no es nada más que química coloidal de la New Age, que es química coloidal de la de toda la vida, pero que le han dado un barniz así de modernote. Pues eso. Y con el TEM, otra cosa que puedes ver es la composición. Esto es una nanopartícula, cómo se ve tal cual, y puedes coger canales, digamos, para ver solo el oro, para ver solo la plata o para ver la mezcla, y puedes ver dónde está un átomo y dónde está el otro. Y otras nanopartículas que tengo por aquí, por ejemplo, estas sí que es de nuestro grupo, que son las que usamos con mayor frecuencia, que son las nanopartículas de óxido de hierro. Esto que también sirve para explicar un poco lo que hace la nanotecnología, que tienes óxido de hierro, que todos sabemos lo que es, que te estropea los equipos, que intentas evitarlo al máximo posible, pero si lo tienes a escala nanométrica, pues tienes estas partículas que son como pequeños imanes que te dan señal en resonancia magnética o se utilizan para hipertermia. De hecho, en España hay uno, en Europa hay dos más, yo creo. En España hay un ensayo clínico con el que no tenemos absolutamente nada que ver, que utiliza nanopartículas de óxido de hierro para hipertermia magnética. Entonces, eso lo que consiste es tratar el tumor generando calor. Tú inyectas las partículas, ya sea inyectándolas directamente en el tumor o consiguiendo que se acumulen en ese tumor, y como son pequeños imanes, una vez que están acumuladas, tú desde fuera aplicas un campo magnético que cambia de dirección constantemente. Eso las nanopartículas lo sienten y ellas también cambian de dirección. Ese giro a millones de veces por segundo genera calor, de forma que mata de forma selectiva las células tumorales, que además son más sensibles a la temperatura. Se está probando en un ensayo clínico para cáncer de páncreas, que es de los más complicados. Entonces, la hipertermia, hay dos vías: o bien que mate directamente a las células tumorales, o que las deje tocadas para que luego la quimioterapia las remate, pero con una dosis menor, que tenga menos efectos secundarios. Todo eso es posible porque estas partículas son superparamagnéticas. Son superparamagnéticas porque están en la nanoescala. Fuera de esa escala no tienen esas propiedades. Por eso hablamos de nanomedicina y no de micromedicina, porque en la escala nanométrica pasan cosas raras. Esto me ha explotado la cabeza. Lo de la hipertermia tumoral con las nanopartículas de óxido de hierro, o sea, esto me ha flipado. Es que claro, de las aplicaciones, bueno, como cambian las propiedades físico-químicas al bajar la escala, pues a ser creativo, ¿no? Sí, totalmente. Hay cientos de aplicaciones, como, a ver, lo nano está de moda, y cuando pase el tiempo algunas se habrán quedado y otras pues habrán sido media curiosidad que ahí se quedará. Pero hay infinitos campos donde se están utilizando, y este de la hipertermia magnética, por lo que se refiere a nanopartículas magnéticas, es de los más prometedores, pues eso, no solo por matar a las células, sino a lo mejor como terapia junto a la quimioterapia. Pero porque si en la quimioterapia fuéramos capaces de quitarle los efectos secundarios, estaría genial. El problema es quitarle los efectos secundarios, claro. Claro, pero lo que tú dices, ¿no? Si ya lo dejas como previa y lo dejas tocado, o lo dejas más accesible, más sensible a la quimio, eso te permite reducir la dosis, que siempre está bien cuando hablamos de quimioterapia. Eso siempre es positivo. Y luego, si quieres, como hablamos de imagen y explicar lo que es la imagen es un poco complicado. Esta de aquí, por ejemplo, estas son las partículas que te digo que dan señal en PET, resonancia. Esto lo aquí es lo primero que se hace en Eppendorf para ver que tienes señal. Entonces veis aquí aumenta la concentración de partículas. Entonces, a mayor concentración de partículas,
aumenta la señal del PET, cada vez es más roja, y al mismo tiempo ese contraste brillante, ese contraste positivo que os decía, pasa de negro a cada vez más brillante por la presencia de las partículas. Y Esto lo esto, hemos probado. perdona que te interrumpa, esas primeras imágenes de circulitos es como un Eppendorf, un tubito mirado desde arriba, me imagino, ¿no? Exacto. Esto de aquí son 2 por 4, 8 Eppendorfs, Claro. la misma composición, porque uno se mira en resonancia y otro se mira en el PET. Claro. Entonces, luego eso ya pues lo inyectas y tienes imágenes como estas. Esto es ratón, conejo y cerdo. Esto es PET y esto es resonancia. En resonancia, pues ves la vasculatura. Esto es posible porque dan contraste positivo. Si dieran contraste negro, que decía antes, no se vería. Claro. Entonces ves la vasculatura, ves todas las arterias. Bueno, en este caso este es el corazón. Y puedes hacer estudios de PET, resonancia, o de PET y resonancia, básicamente. Y esto, de nuevo, es por las propiedades nanométricas de las partículas. Si no, no tendrías esa señal. ¿Y estas partículas qué tienen? Estas son de óxido de hierro, pero son muy, muy pequeñas, de unos 3-4 nanómetros, y en el núcleo le hemos metido galio 68. Es un isótopo que da señal en PET. Entonces, en un solo paso, lo mezclamos todo en el vial. Esto se puede hacer de diferentes formas. La original la hacíamos en un microondas de síntesis, que lo que te permite es calentar a toda pastilla, porque claro, necesitas calentar muy rápido para no perder la actividad del radioisótopo. Además, al calentar muy deprisa, las partículas son muy chiquititas. Entonces, al ser tan chiquititas, dan contraste brillante en resonancia y en el núcleo atrapan el galio 68, que está ahí atrapado y no se puede escapar, por lo que te decía antes, que al inyectarlo se podía ir donde quisiera. En este caso no puede. Entonces, tienes partículas de 3-4 nanómetros que te dan señal en PET y resonancia al mismo tiempo. Vale, claro, Puedes porque... usarla pues para lo que quieras. Y si tú esto lo targeteas en concreto para que reaccione o para que se una al anticuerpo X, pues entonces dices, solo quiero ver esto y te targeteas eso. Lo que solemos hacer nosotros es empezar por el PET, porque el PET tiene tanta sensibilidad que algo que se ve bien en PET lo puedes ver en resonancia. Si en el PET ya no ves nada, Ya. pues ni te molestas en la resonancia porque no vas a ver nada. Y lo que estamos haciendo últimamente es eso, es sobre todo unirla aquí, esa tetracina, ese compuesto que da la química biortogonal, y probarlo con distintos anticuerpos. Estamos probando ahora en Alzheimer, también estamos probando mucho porque nosotros trabajamos en enfermedades vasculares, más que cardio, en enfermedades vasculares. Estamos en colaboración con un grupo de la Fundación Jiménez Díaz probando lo que ellos ya han desarrollado, que es la componente vascular del Alzheimer. Como antes de lo que todos conocemos del Alzheimer, hay un estrado protrombótico que te favorece lo que luego ocurre con el Alzheimer. Entonces, estamos viendo, de hecho, están saliendo resultados muy chulos de cómo hay una pequeña acumulación pequeñísima, significativa frente a los controles, pero pequeñísima, de plaquetas en modelos de Alzheimer. Que tiene la doctora Marta Cortés Cantelli de la Jiménez Díaz, tiene esos modelos de Alzheimer. Ella es, con otros grupos, la que ha demostrado que hay ese componente vascular del Alzheimer, y nosotros lo que hacemos es aplicar nuestra herramienta, nuestra nanotecnología, que funciona muy bien para detectar cositas pequeñas, como veíamos antes en la placa, para intentar verlo en el cerebro de estos ratones. Porque sí que es verdad que aquí llevamos todo al límite de la sensibilidad del PET, al límite de la cantidad de partículas que se acumulan, porque estamos detectando una pequeñísima acumulación de plaquetas en un ratón que no tiene un trombo. Quiero decir, no es que tengas una acumulación de plaquetas brutal, pero bueno, es súper interesante. ¿Y en el cerebro? El cerebro de ratones. Y como llega, porque claro, siempre que se habla con cerebro es cómo metes el fármaco que sea y que llegue al cerebro. Claro, es que esto está en la componente vascular, no atraviesa la BBB. Ah. Atraviesa la barrera hematoencefálica. Esto está por dentro, esto está por donde circulan nuestras partículas, con lo cual ese problema nos lo quitamos. Porque Claro. en este caso es por el anticuerpo que estamos utilizando. Va con un anticuerpo contra plaquetas y luego nuestras partículas siguen a ese anticuerpo, básicamente. Ah, amigo. Oye, qué súper interesante, me está fascinando. ¿Te parece? No sé si tienes alguna imagen más, pero si no, ¿te parece que coja alguna preguntilla del Discord? Mira, pero te enseño esta última Sí, imagen y acabamos porque estaba hablando mucho de cómo se detecta la aterosclerosis, y para enseñaros cómo se detecta. Sí, está bien verla. Esto es resonancia, ¿vale? Que Vale. es más difícil de ver. Esto que veis aquí es el corazón, ¿vale?
y esto de aquí es la aorta, antes de inyectar nada, ¿vale? Esto de aquí es un zoom de la aorta. Entonces, si veis, no se Vale. aprecia nada realmente. Ves el circulito de la aorta, pero no hay ninguna estructura realmente remarcada. Entonces, 90 minutos después de inyectar en sangre las partículas, sigues viendo aquí el cotón. Esta es la aorta, y ahora sí que creo que podéis ver aquí la pared de la aorta como tiene un gris clarito, un blanquecino, una señal positiva que aquí no se veía, Sí. que se corresponde a la acumulación de partículas por placa de aterosclerosis, por microcalcificaciones. Evidentemente, luego eso tienes que confirmarlo haciendo histología y demás, pero esta señal que veis aquí, que aquí a la izquierda no se ve, es porque aquí se están acumulando partículas en esta parte de la aorta de este ratón. Eso te iba a preguntar, esto es ratón. Vale, 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 vale. Oye, pues Pues así se ve. sí, o sea, claro, tienes, como tú dices, a lo mejor aquí la gente que nunca ha visto una resonancia y que no se imagina, dice, yo lo veo todo blanco y gris, pero claro, sí que es verdad que si te fijas, la intensidad del blanco que ves en la imagen 90 minutos después está mucho más definida y si tienes en mente la imagen que nos has enseñado antes... En el PET se suele ver mejor. Esto que veis aquí amigo. ¿no veis que tiene esta especie de forma? Aquí esto está tapado porque, bueno, esto es de una serie de controles que hicimos. Este es el famoso 15% que te decía antes. Este es el Ajá, 15% de captación y este que se ve aquí como verde. esta forma, Ujú. especie de media luna, eso es a la altura del callado de la aorta del ratón, pues una señal positiva de PET. Yo te lo compro, ¿eh? Yo esta media luna verde, yo te la compro. Yo esa sí la veo. Oye, pues súper guay porque, o sea, bien haber visto las imágenes después de haber hablado ¿no? de tanta teoría, de tanta partícula y de tanta imagen. Está guay ponerle foto a todos estos Dale cara. conceptos. Sí, sí, sí. Vale, pues si te parece, te voy a coger un par de preguntitas muy rápidamente. Voy a ponerte otra vez en pantalla para que te vean bien. A ti en completo. Como ya te digo, voy a coger pocas, porque yo sé que te tienes que ir y en el momento en el que tengas que cerrar llamada, me cortas, no, ningún problema. Pero voy a coger alguna preguntita de las que hay por el Discord. A ver. Por ejemplo, mira, una pregunta de Ali. Dice, ¿varía al microscopio o en imágenes, en resonancias, como tú ves, si la placa de aterosclerosis no está formada por esta acumulación de colesterol o esta acumulación de partículas que entran, sino, por ejemplo, por enfermedad periodontal? Yo no sé. O sea, yo no sé si está Ali que nos pueda guiar por donde quiera la pregunta o si tú sabes por dónde va, adelante. Me temo que no sé la respuesta. Sé que hay muchos tipos de placas, digamos, en general, pero no tengo ni idea de cómo se ve la placa periodontal en este caso. Nosotros de aterosclerosis no nos han sacado, así no puedo contestar a esa pregunta, me temo. Me imagino que a lo mejor lo pregunta por si la composición de esta placa es diferente, quizás, o no sé. Eh, eh, cuando trabajas con imagen, al fin y al cabo a nosotros solo nos interesa si está el anticuerpo o el péptido correspondiente. Lo demás nos da igual, más o Claro. menos. Si a mí me das el anticuerpo, yo te saco la imagen. Muchas veces, evidentemente, el problema es conseguir el anticuerpo adecuado o el péptido o lo que sea. En ese sentido, si ese tipo de placa tiene un marcador X que es característico, habría más problema en cuanto a plantear un experimento de imagen molecular. Otra cosa es lo que saliera, ¿no? Claro. Mira, y justamente además ha extendido un poco su pregunta en el chat, Ali, porque dice, ha quedado más o menos contestada ya al ver la imagen que has mostrado, porque claro, tú luego en histología identificas la composición de la placa si quisieras identificarla, pero en imagen es como ahí está. Y luego la composición me imagino que luego ya depende pues eso, del proceso en el que se haya formado, pero iba por ahí la pregunta, o sea que está bien contestada, al menos se ha quedado conforme. Otra pregunta, mira, esto es una pregunta un poco que está en la línea de la consulta médica que aquí no hacemos nunca, pero es un caso de Civico que dice, estoy diagnosticado con hipercolesterolemia familiar y tiene tratamiento constante, ¿no? Y aquí en concreto pregunta, claro,
un poco como estábamos hablando de diagnósticos de placas de aterosclerosis, esta persona pregunta que si hay ensayos con este tipo de enfermedades que claro, que ya tienes diagnosticada desde tiempo, donde un diagnóstico temprano simplemente te hace mejorar, como hablábamos, ¿no? Hábitos y ya está, pero ahí estaría. ¿Ves? Yo voy a reformular un poco la pregunta de Cívico. Dices, ¿ves algún beneficio de aplicar estas técnicas en estos pacientes, a lo mejor para hacer unos seguimientos cada X tiempo de maneras rutinarias, una vez que ya la tienes diagnosticada, para ver si progresa, si aparecen, si mejoran las placas, si se revierten? ¿Cómo lo ves tú? Y si nos ponemos en situación de que esto ya estuviera Sí, aprobado y validado, sí que la tendría, porque podrías cuantificar, pues esta imagen que tenemos aquí, cuantificar cómo va creciendo esto o no. ya. A día de hoy, lo que más se utiliza, o lo único que se utiliza en clínica, si no me equivoco, es CT, es buscar estas calcificaciones que decía antes, cuando ya son grandes, lo llaman el calcium score, te sacan un numerito en función de esas calcificaciones que tienes y utilizan eso como seguimiento, pero sí que es verdad que eso se ve cuando ya la placa está Ujú. bastante avanzada. Entonces, si fuéramos capaces de tener una técnica de imagen, se aplicara igual, pero que te lo ve muchísimo antes, mejor, evidentemente. El tema está en que esto implica inyectar un compuesto, puede implicar radioactividad, que esa radioactividad no es peligrosa, te da mucho más radioactividad una radiografía que las dosis que inyectamos nosotros de nanopartículas. Pero si siempre que inyectas algo a un paciente, tiene que estar muy justificado. Entonces, Ujú. suponiendo que funcionara bien, sí que tendría sentido, pero a día de hoy no estamos ahí. Claro. No, y es que además, como tú dices y como hemos hablado antes, porque la pregunta de Cívico también era en plan que si había opciones de, pues esto, curar la enfermedad, digamos, ¿no? De solucionar esto. Y lo que estábamos diciendo al principio, ¿no? Y que tú también lo acabas de decir, el hecho de poder diagnosticártelo antes o poder hacerte un seguimiento súper sensible, aunque ya sea cuando ya tienes una placa, pero poder hacer este seguimiento tan fino, todo lo que sea darte información te dan más probabilidades, te dan más comodidad en decir, bueno, pues mira, optamos por esta estrategia, a ver si estaba funcionando. Claro, tener la información en este caso es poder, ¿no? Aunque no Claro, tengas un tratamiento que te diga solucionado, pero saber la claro. situación que tienes, ¿no? Y el riesgo. Y cuantificarlo, Claro, saber, tienes tantas placas y las tienes todas en la femoral o tienes una en la carótida. Quiero decir que no, luego la evolución puede claro. ser diferente. Eso sería información, evidentemente sería valiosísima, claro. Claro, porque esta persona decía que, claro, en el momento en el que dejaba de seguir su rutina o dejaba el tratamiento o lo que sea, el colesterol se dispara, que esto no deja de ser un parámetro un poco sesgado, entre comillas, ¿no? Como estábamos hablando al principio, esto es el nivel en sangre, pero como tú dices, tu técnica te dices, no, no, esto es cuantificable y es esta placa aquí. Y esto tienes un riesgo mayor que si lo tuvieras en otro sitio, ¿no? Sí, porque además, quiero decir, evidentemente tener el colesterol alto es un factor de riesgo, Ujú. pero ni es el único ni significa Claro. automáticamente que la vayas a tener. Cada vez se habla más del papel de los triglicéridos, de los kilomicrones, que son las partículas estas que se generan después de las comidas, que no está todo, que no es una Ya. relación lineal de tengo tanto colesterol, seguro que voy a tener tantas placas. Es, para bien o para mal, es mucho más complejo. Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. No, no, súper, súper interesante. Hay más preguntillas en el Discord, pero no quiero abusar de tu tiempo. Y si te parece bien, Fernando, te voy a hacer la última pregunta que le hacemos a todos los invitados que pasan por aquí, que nada tiene que ver con ciencia. Mira, estaba Cívico por el chat y ha dado las gracias por contestar a esta pregunta, o un poco dar tu opinión. Sin entrar en consulta médica, como siempre digo. La última pregunta es si nos puedes dejar una recomendación, tanto para mí como para la gente que nos está viendo, de lo que tú quieras, ya sea en el ámbito de la literatura, la poesía, las series, los cómics, la pintura, el teatro, cualquier recomendación que nos dejes que, pues yo que sé, que a ti te haya marcado, que te haya hecho reflexionar o que simplemente te haya gustado, y no tiene por qué ser de ciencia, puede ser de cualquier cosa, del hobby más random que tengas. Pues te voy a dar dos. Vale. Un hobby más o menos relacionado con el trabajo, que ya que comentas serie, pues Breaking Bad, que supongo que la habrá visto todo el mundo, Ajá. pero que yo me la he visto varias veces, además.
y el hobby principal que yo tengo, que es el Real Madrid. O sea, si queréis, Bien. ¿para qué lo voy a ocultar? Yo soy, no sé qué me gusta más, si la nanomedicina o el Real Madrid, está ahí la cosa. ¿De Así que fútbol ahí tenéis o dos de básquet? recomendaciones. ¿De fútbol o de básquet? O de lo que sea. Real Madrid, si el Real Madrid monta un club de petanca, me verás en el parque viendo a la cantera. Oye, pero escúchame, ahora te voy a preguntar, así te pregunto totalmente de fuera. Por cierto, la de Breaking Bad, yo no la he visto, Breaking Bad. Yo debo ser, yo creo que la única persona en el planeta que no la haya visto, Hay que verlo. pero me la apunto, además viniendo de persona con background químico, entiendo que tiene el beneplácito, así que me la apunto. Y del tema del Real Madrid, yo no sé si tú conoces la Kings League. ¿O has oído hablar de lo que es la Kings League que se hace aquí en Twitch? Sí, lo de Ibai, ¿no? Es Lo lo de de Ibai. Ibai, sí, lo de Piqué, en concreto la liga esta. No descartemos, esto te lo digo de verdad, no descartemos que de aquí a no mucho tiempo los clubes de Pase. ligas tengan su equipo de Kings League. Pues sí, no sería de extrañar, desde luego. Teniendo en cuenta que el fútbol tradicional está un poquito en crisis, pues no sería de extrañar. Sí, 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 sí. Es posible que te veamos, si esto ocurre, te veamos siguiendo la Kings League en Twitch. Es así, no me desconecto de Twitch. Está guay porque antes, al principio, antes de empezar el directo, te he preguntado, oye, el tema de Twitch, ¿cómo lo llevas? Has dicho, ¿alguna vez veo básquet? No sé si has seguido la liga femenina de básquet, a lo mejor en Twitch o... No, es porque mi hijo juega al Ah, baloncesto y a veces algunos partidos los cuelgan en Twitch y por ahí los cotillo. oye, pues me voy a permitir darte una recomendación yo a cambio, porque hay un canal que somos muy fans aquí de este canal, colaboramos con él, el canal de Outconsumer, Rock Masagué, que es comentarista de básquet, en tele, en radio y en todo, y además tiene un canal de Twitch y él estuvo dando la Liga Femenina de Básquet aquí en Twitch y muchas veces hace también retransmisiones de básquet, así que fíjate, a lo mejor este canal te pudiera encajar, ¿eh? Me lo apunto. Pues ahí queda la recomendación. Y nada, y con esto, bueno, te doy las gracias de nuevo porque ha sido maravilloso. He aprendido un montón, de verdad, de un tema que desconocía muchísimo. Y estoy fascinada y me has vendido muy bien las nanopartículas. Me alegro, me alegro. Yo estoy convencida vamos, tiene muy buena pinta, al menos, aunque como tú dices, la nano está de moda y quizás no todo permanece en un futuro, pero toda la información que se pueda sacar ahora que está de moda, ¿no? Que estamos todos pendientes de ello, quizás tiene una aplicación en el futuro, como ha ocurrido con otras técnicas que nadie sabe. Y de nuevo, muchísimas gracias por echar aquí el rato con nosotros. Estamos en contacto. Cualquier cosa que descubráis o cualquier paper que saquéis, si nos lo haces llegar, lo leeremos con Por supuesto. ganas. Nada. Muchas gracias a vosotros, que nada, me lo he pasado muy bien este rato y nada, hasta la próxima. Me alegro. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias. Un besazo y que tengas muy buena tarde. Chao, 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 chao. Pues igualmente, hasta luego. Oye, ¿qué ha sido esto? Un aplauso. ¡Qué cabronas las placas de aterosclerosis! ¿Cómo son tan cabronas? Ciencia por encima de tus posibilidades, literal. Hoy era un día de... hoy ha sido un día de ciencia por encima de vuestras posibilidades, porque el nivel de información, el high science que nos gestionamos a veces en este canal, no somos conscientes, ¿eh? No somos conscientes del high science que a veces tenemos por aquí. Hay que cuidarse, gente, efectivamente. Hay que cuidarse, hay que hacer ejercicio, hay que comer bien, y cuando digo comer bien, no quiero decir no volver a comer una hamburguesa en vuestra vida, ¿vale? Pero sí. Mi profe en la cátedra está haciendo investigación en nanotoxicología. Nanotoxicología. En plan... Claro, ¿qué es la nanotoxicología? En plan, eliminar compuestos tóxicos a través de nano.
o introducir, no, es broma, introducir tóxicos, pero introducir tóxicos para, por ejemplo, debilitar cáncer, por ejemplo, ¿sería nanotoxicología eso? Porque lo del cáncer es una de las aplicaciones que hemos visto que puede ser súper interesante y que ya también vimos cuando hablamos de nanopartículas, también un poquito con Zaira. ¿Os habéis fijado en serie calladita por dentro? Yo soy del Atleti. No, 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 no. ¿Sabes qué pasa? Que no me extraña cuando la gente dice soy del Madrid. Sí, viviendo yo en Madrid,